Muchísimas gracias por permanecer aquí. Claro que Almudena ha hecho todo lo posible porque nos vayáis. Y yo tengo el reto seguro de superar esto. De entrada, el tema es un tema practiquísimo en el que se va a aprender a actuar finalmente en una patología muy seria, optimizar la FA en cáncer. Pero antes, yo también quiero agradecer a la organización El Volver a mi casa, a mi hospital, y a Teresa, especialmente amiga y compañera por este orden. Vosotros sabéis que la ignorancia es el principal enemigo de la humanidad y la oscuridad su reino. Gracias por traer luz a este campo. Eres un orgullo para la cardiología y un orgullo para este centro. Tengo también el gusto de seguir practicando desde el grupo de trombosis también Almudena, el ser multidisciplinares y estar aquí con Virginia, amiga, compañera, trató a mi hermana, con lo cual tiene ya muchos puntos a su favor. Es oncóloga de este hospital y experta en este tema en común de la cardiotoxicidad y la cardiooncología, y 3 ponentes de lujo que obviamente dominan el tema que se les ha adjudicado. Se les van a ir presentando poco a poco, según es su turno, y luego tendremos una discusión conjunta que espero que aprovechéis con naturalidad todos y los forréis a preguntas, por favor. Bueno, muchas gracias, Inma, y bueno, muchas gracias, Teresa, y al Comité Científico por la invitación. Yo creo que está claro que este curso tiene que mantenerse porque cubre una necesidad de formación que necesitamos y claramente nos quedan muchos puntos por los que podemos mejorar, ¿no? Entonces, estoy encantada de estar en esta mesa, como ha dicho Inmaculada, pues con estos ponentes. Sin más, daros las gracias a todos por aguantar hasta el final. Y bueno, voy a presentar a Pedro. Yo creo que el tema de la cardiotoxicidad y especialmente de la trombosis en paciente con cáncer es súper importante. Al final salen miles de guías, pero seguimos sin tratar adecuadamente a nuestros pacientes y muchos se nos quedan sin un tratamiento óptimo. En este caso, Pedro Moliner es cardiólogo del ICO de Belvitge, además dirige la unidad de cardiooncología de ese hospital y también dentro de la Sociedad Catalana de Cardiología se ocupa justamente de la parte de cardiotoxicidad en paciente oncológico. Y bueno, pues nada, es un placer contar contigo. Adelante, él nos va a comentar la parte de FA y tratamientos anticoagulantes, en este caso los DOAC. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y gracias también a Teresa y la organización por la invitación. Me costó un poco de encontrar, pero rebuscando en la bandeja del mail encontré un email de 2014 de un compañero que me enviaba un correo electrónico que sabía que me gustaba la cardionco ya entonces y me decía, igual ya sabes que está esto ahí, pero te lo envío por si acaso. Y este es el programa del primer cardiotox al que vine para aprender cardiooncología. Y la verdad es que para mí es un orgullo, años después, ya como cardioncólogo, poder estar aquí y aportar, ¿no? Y explicar cardiooncología desde aquí y explicar también nuestra aportación y nuestra experiencia clínica desde la unidad de cardionco de Belvitge. Bien, estos son mis conflictos de interés. Y hablaremos de un tema especialmente importante, realmente importante, como es la anticoagulación en los pacientes con cáncer. ¿Por qué es tan importante este tema? Pues primero por las implicaciones clínicas que tienen las decisiones que vamos a tomar. Estamos hablando de anticoagular o no pacientes oncológicos, estamos hablando de riesgo de sangrado, estamos hablando de riesgo de ictus y, por tanto, nuestras decisiones van a llevar implicaciones clínicas realmente relevantes. Y de ahí la importancia del tema. Además, van a ser pacientes complejos. Siempre el paciente oncológico es un paciente complejo, ¿no? Siempre tendrán riesgo hemorrágico, siempre tendrán riesgo isquémico y, por tanto, es un tema que está de moda y es un tema que tenemos que controlar y tenemos que conocer para hacer una evaluación lo más fina y que nuestra decisión sea lo más acertado posible. Y, por último, porque es una situación enormemente frecuente. Los que visitamos en consulta o los que visitamos como interconsultores a la planta de onco, de hemato, vemos que realmente el paciente oncológico hace mucha fibrilación auricular. Y, por tanto, por ser un problema frecuente, tenemos que estar actualizados y tenemos que conocer qué actitudes tenemos que tomar. ¿Por qué es frecuente la FA en pacientes con cáncer? Pues para empezar por los factores de riesgo, ¿no? por la edad y las comorbilidades que ya basalmente suelen tener estos pacientes. Pero además hay factores que dependen del propio tumor, del propio cáncer,
y que van a aumentar el riesgo de fibrilación auricular en nuestros pacientes. Pueden ser factores directos, ¿no?, de tumores que sean mediastínicos, que estén cercanos al corazón, manifestaciones paraneoplásicas como el hipertiroidismo, situaciones clínicas como el dolor físico, el dolor emocional, el estrés en estos pacientes, la situación global de inflamación que presentan, las comorbilidades que están asociadas a la propia enfermedad oncológica, como pueden ser las alteraciones hidroelectrolíticas o la hipoxia, la cirugía, frecuentísimo las FAs en el perioperatorio, y también, como no en cardiooncología, pues sabemos que existen tratamientos antitumorales que aumentan el riesgo de fibrilación auricular. Por tanto, como comentábamos, el paciente oncológico va a ser un paciente que va a tener un riesgo especialmente alto de desarrollar una fibrilación auricular. Y esto va a ser así en tumores sólidos y también en tumores hematológicos. Por tanto, bueno, pues un motivo para estar atentos en nuestros pacientes oncológicos. Sabemos, por tanto, que el paciente oncológico tiene un riesgo tromboembólico además elevado, ¿no?, superior a la población general. Pero a mí me da la sensación que esta percepción del riesgo tromboembólico es especialmente sensible para la trombosis venosa profunda, para la trombosis asociada a cáncer, pero cuando hablamos de FA, me da la sensación que la tendencia es incluso la contraria, ¿no? Tantos pacientes con dosis infraterapéuticas del anticoagulante, tantos pacientes sin anticoagular por miedo a un sangrado cuando no se ha evaluado bien el riesgo tromboembólico. Y por eso os traigo este estudio. Este es un estudio americano, más de 100.000 pacientes, estudio poblacional, donde evaluaron la tasa de ictus en pacientes con FA, con y sin cáncer. Y vemos cómo, efectivamente, los pacientes con cáncer presentaban mayor tasa de ictus, y esto era así para todos los scores, todas las puntuaciones de CHAS-BASC. Por lo tanto, el paciente oncológico tiene un mayor riesgo tromboembólico también en contexto de FA, no solo TVP y TEP. Y esto casa muy bien con el siguiente estudio que os traigo. Este es un estudio danés, también poblacional, más de 120.000 pacientes, donde se incluyeron pacientes con FA que no estaban anticoagulados por el motivo que fuera, ¿no? Y donde se vio que aquellos pacientes con CHAS-BASC bajo, 0 y 1, ¿no?, pacientes que pues, en otros escenarios clínicos pues, quizás ni siquiera tendrían indicación para estar anticoagulados, en estos grupos de pacientes, aquellos que tenían cáncer presentaban una tasa de ictus, de tromboembolismos, superior a los mismos pacientes de mismas características, pero sin cáncer. Por lo tanto, también en CHAS-BASC bajo, ojo, que tenemos un riesgo tromboembólico aquí. Y este es el motivo por el cual las escalas clásicas del CHAS-BASC no va a ser suficiente para evaluar el riesgo tromboembólico de nuestros pacientes. Por tanto, dos primeros mensajes. La FA es muy frecuente en pacientes con cáncer y dos, el riesgo tromboembólico está especialmente aumentado también en contexto de FA en los pacientes con cáncer. Y por este motivo vamos a anticoagularlos, pues, salvo contraindicación, a la mayoría de ellos, ¿no? ¿Con qué los vamos a anticoagular? Pues hace unos años no teníamos mucha alternativa, ¿no? Antivitamina K se intentan evitar en estos pacientes, especialmente cuando están en tratamiento activo, y eran pacientes que tenían que estar meses, incluso años, con heparinas. A día de hoy, la indicación, el fármaco indicado para anticoagular a los pacientes con FA no valvular con o sin cáncer son los anticoagulantes directos. Sí que es cierto que si nos ponemos a buscar en bibliografía, nos ponemos a buscar ensayos clínicos randomizados sobre FA y cáncer y anticoagulación directa, no vamos a encontrar. En otras situaciones clínicas, como trombosis asociada a cáncer, tromboembolismo, etcétera, ya veréis que sí, pero en concreto en FA y cáncer no tenemos ensayos clínicos randomizados hechos a propósito en esta situación. Esto, desde luego, no es que no tengamos evidencia. Tenemos, por ejemplo, subestudios que se han hecho a partir de los principales ensayos pivotales de los ACOTS, bueno, 3 de ellos, Rivaroxaban, Edoxaban y Apixaban, han publicado sus subestudios dentro de sus pivotales. No tenemos tiempo de entrar uno por uno para desarrollar todos los detalles, pero sabed que el mensaje de las conclusiones en general es que el beneficio de los ACOTS en pacientes sin cáncer se mantiene también en aquellos pacientes que tenían cáncer en estos subestudios que se han publicado respecto a ACOTS y FA. Posteriormente, pues tenemos más evidencia. Además de estos 3 subestudios post-hoc, se ha publicado mucha evidencia de vida real, muchos estudios retrospectivos, muchos estudios poblacionales que han mostrado el efecto de los ACOTS en pacientes con cáncer activo.
Este, por ejemplo, es un metaanálisis que incluye muchos de estos estudios, incluye los 3 estudios post-hoc que hemos comentado antes y también otros varios estudios retrospectivos con una N importante, con los 4 ACOTs, y donde vemos la primera gráfica, el primer forest plot es fenómenos tromboembólicos totales, y vemos que hay un beneficio a favor de los ACOTs frente a vitamina K. El segundo es ictus isquémico y, de nuevo, beneficio a favor de los ACOTs. Vamos a seguridad, hemorragia intracraneal, beneficio a favor de los ACOTs y también sangrado mayor. Por lo tanto, bueno, pues tiene sentido las indicaciones que también aparecerán en las guías, como veremos ahora dentro de un momento, de que los ACOTs sean el primer fármaco a utilizar en FA no valvular en pacientes también con cáncer. Último estudio que pongo, otro de vida real, publicado recientemente en JACC Cardio Oncology, estudio norteamericano a partir del Medicare, más de 40.000 pacientes con FA y cáncer, y de nuevo vemos el mejor perfil en cuanto a seguridad y eficacia, apixaban, dabigatran y rivaroxaban frente a antivitamina K en pacientes con cáncer. Por lo tanto, bueno, el siguiente mensaje pues, podría ser el que ya hemos comentado. Estos pacientes tienen un riesgo tromboembólico elevado y en la mayoría de casos vamos a anticoagular. ¿Y esto cómo lo hacemos en la práctica clínica diaria? ¿No? ¿A quién anticoagulamos? ¿Cuándo anticoagulamos? ¿Cómo anticoagulamos? Hemos dicho que las escalas clásicas de evaluación de riesgo, trombótico y hemorrágico, no van a ser suficientes. Eso no quiere decir que no las vayamos a utilizar, ni mucho menos. De hecho, son el primer paso. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta otros factores, ¿no? Y aquí las guías nos ayudan. Este algoritmo que ya ha aparecido en otras ocasiones durante el CardioTox, pues vemos que efectivamente arriba a la derecha el primer paso es calcular el CHA2-VASc. Sí lo vamos a calcular. Vemos que aparece indicación de anticoagular, aunque sea 2B, a partir de CHA2-VASc de 0. ¿Y esto por qué? Por lo que hemos comentado. No vamos a tener en cuenta solo el CHA2-VASc en estos pacientes. El T, B y P que comentan estas guías, la T es evaluar el riesgo trombótico con el CHA2-VASc, pero también con otros factores que estén involucrados en aumentar el riesgo trombótico en nuestros pacientes. La B es evaluar el riesgo hemorrágico en nuestros pacientes con el HAS-BLED, pero no solo con el HAS-BLED. La I, importantísimo en cardio-onco, evaluar las interacciones farmacológicas, ¿no? Ante la duda, pues levantamos el teléfono y hablamos con farmacia. Y la P, la preferencia del paciente. No creo que haya muchos que prefieran la heparina pinchada cada 12 horas, pero es importante tenerlo en cuenta, desde luego. En este sentido de evaluar el riesgo hemorrágico y trombótico del paciente, saliéndonos un poco de las guías, yo creo que vale la pena recordar un trabajo que hizo el grupo de cardio-oncología que hicimos hace un par de años y que incide con un poco más de detalle en los factores que aumentan el riesgo hemorrágico y trombótico en los pacientes con cáncer. Aquí está explicado con más detalle y es un cuadro que realmente vale mucho la pena, ¿no? Vemos a la izquierda factores modificadores que aumentan el riesgo hemorrágico de los pacientes con cáncer, ¿no? Como puede ser el empeoramiento de función renal, la hemodiálisis, la hemorragia activa, obviamente, la plaquetopenia, ¿no? Son factores que sabemos que aumentan el riesgo hemorrágico. Y también tenemos otros que aumentan el riesgo embólico de los pacientes, ¿no? La obesidad, la localización de tumor, muy importante, ¿no? Sabemos que tumores como páncreas, como ovario, aumentan mucho el riesgo tromboembólico de los pacientes, la diabetes. Por tanto, CHA2-VASc y HAS-BLED, pero no solo CHA2-VASc y HAS-BLED en estos pacientes. A partir de aquí, ¿con qué vamos a anticoagular? Pues reservaremos los antivitamina K principalmente a aquellos pacientes con FA valvular. En FA no valvular, primera opción, anticoagulante directo, y alternativa en paciente que, por ejemplo, no tolere vía oral o que haya alguna contraindicación, entonces sí nos podríamos plantear heparines. Para aquellos pacientes que tengan contraindicación para anticoagular, que en cardio-onco nos los encontramos, una opción buena es el cierre de orejuela. Es que nosotros tenemos buena experiencia, sí que hay que tener en cuenta lo que comentaba ayer Teresa. Ojo que después del cierre de orejuela el paciente ha de ir antiagregado durante un tiempo, especialmente al principio. Con lo cual no podemos hacer este procedimiento en un paciente que ni siquiera nos vaya a tolerar la antiagregación. Para terminar, recordemos, en cardio-onco no es que podamos tener pacientes complejos, es que vamos a tener pacientes complejos. No, realmente pacientes con trombopenia, pacientes con FA valvular, pacientes con sangrados. Y para solventar estos problemas es muy importante, lo que tanto se ha dicho, el trabajo multidisciplinar. No vale ir al ordenador y clicar al paciente visita con onco, visita con hemato, visita con hemostasia. No, hay que levantar el teléfono, ¿no? Hay que hablar con el compañero y decir, oye, ¿qué plan hay con este? Oye, ¿qué te parece si? Oye, ¿qué te parece?
No vale con que cada uno escriba su curso clínico y después de un mes no nos hemos puesto de acuerdo. Importantísimo el trabajo multidisciplinar. Por tanto, como conclusión, recordar que los pacientes con cáncer tienen un riesgo elevado de presentar fibrilación auricular, que el riesgo trombótico y hemorrágico es importante evaluarlo, pero que no bastan las escalas clásicas del Czasbalski-Hasblet, que los ACOT son la primera opción terapéutica en pacientes con FA no valvular y cáncer en ausencia de contraindicación y que el trabajo multidisciplinar es imprescindible para tomar decisiones en estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una presentación concisa, clara y ya todo el mundo tiene que saber anticoagular y bien a estos pacientes. Además del ejercicio, por favor. Y ahora es un honor presentar a Cristina Pascual. Es una hematóloga que trabaja en el Gregorio Marañón. No solamente es multidisciplinar, es una familia. De todos los hospitales somos el mismo y padecemos las mismas preocupaciones. Y ella es una experta en lo que nos va a hablar, que es el papel de los ACOT en la generación de trombosis asociada a cáncer. Cuando quieras. Muchísimas gracias por la presentación. Yo también me quiero unir a mis compañeros y agradecer a todo el comité científico por haberme invitado a participar en este congreso y, como no, a Teresa López, que ha sido el motor, y felicitaros por este grupo que la verdad es que sí que está cubriendo una necesidad muy importante que la estábamos viviendo. Yo en los próximos minutos voy a hablar del papel de los anticoagulantes orales directos en la trombosis asociada a cáncer. Ya varios aspectos los ha dado Pedro Moliner, pero yo me voy a centrar en lo que es la trombosis venosa. Como sabéis, en los últimos 20 años la incidencia de la trombosis asociada a cáncer ha aumentado de una forma importantísima, y esto es debido a los factores que aquí muestro. Los pacientes viven más, la verdad es que la oncología ha avanzado de una manera impresionante. Las terapias anticancerosas tienen también aumentan el riesgo trombótico y, desde luego, cada vez estamos mejorando en la detección de las trombosis incidentales. Y, por supuesto, los catéteres centrales tienen gran culpa de que estos pacientes tengan también aumentada la trombosis. Y, además, es que los pacientes con cáncer que además padecen trombosis tienen una mortalidad aumentada que puede llegar hasta un 9%, y, además, sabemos que tienen un alto riesgo de recurrencia de la trombosis, y como los tenemos que anticoagular porque es el tratamiento de elección, el riesgo de hemorragia es altísimo, y es lo que nos va a preocupar todo el rato. Nos ha preocupado en la fibrilación auricular, pero aquí va a ser un hándicap total en estos pacientes. El estudio CLOT, todos los conocemos, en el año 2003 se publicó y marcó un antes y un después en el tratamiento de la trombosis en los pacientes asociados a cáncer, porque lo que se demostró es que la heparina de bajo peso molecular, frente a heparina de bajo peso, y a continuación los anticoagulantes, los antivitamina K, que son los fármacos anticoagulantes que llevamos más de 50 años utilizándolos, se demostró por primera vez que las heparinas bajaban la incidencia de recurrencia y además tenían menos sangrados. Y esto fue lo que nos marcó, y en todas las guías a partir del año 2003 que empezamos a tratar todas las trombosis en pacientes con cáncer durante 6 meses, al menos con heparinas de bajo peso molecular, y desechamos totalmente el antivitamina K de estos pacientes por las múltiples interacciones farmacológicas y, sobre todo, porque el riesgo de sangrado nos complicaba la vida a nosotros, pero a quien sobre todo se la complicaba era a nuestros pacientes. Pero las heparinas de bajo peso molecular todos conocemos que también tienen sus hándicaps, y no es el fármaco ideal porque que a pesar de los buenísimos fármacos que son, hay una alta recurrencia, una recurrencia que no es desdeñable, hasta de un 10% de recurrencia, y además que provocan sangrado, sobre todo cuando las utilizamos a las dosis terapéuticas que debemos de emplearlas. Y, como no decir que, aparte de la trombopenia que puede causar y de otros efectos secundarios como la osteoporosis,
y, por supuesto, la incomodidad de una terapia parenteral que puede llegar no menos de 6 meses y en algunos pacientes los hemos tenido durante más de 1 año o 2 con este tratamiento por el alto riesgo trombótico. Y además es que esto hace que los pacientes dejen de tratarse o se pierda el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. De alguna manera, no todos los pacientes van a estar bien tratados con esto. En el año 2009 se lanza el primer anticoagulante oral directo y esto fue otro cambio radical, al igual que fue en los 90 la aparición de las heparinas de bajo peso molecular para tratar la trombosis. 4 fármacos que se desarrollaron del año 2009 al 2015 con 2 dianas, un anti-2, el dabigatran, y 3 anti-10 que de alguna manera y de toda bloqueaban la generación de trombina. Y los que se han lanzado y los que hemos conocido, se han lanzado hasta a investigar y a ver su eficacia en la trombosis asociada al cáncer han sido estos 3 últimos y dabigatran no se ha metido en ello. Por cuestiones de tiempo voy a ser muy breve en los 5. Ha habido 5 ensayos pivotales, como muestra aquí, 1 con edoxaban, 2 con apixa y 2 con rivaroxaban, que lo que han demostrado es una evidencia fantástica en la eficiencia y en el riesgo hemorrágico aceptable. Y el primer outcome en casi todos ha sido evidenciar la recurrencia de trombosis, algo que nos preocupa muchísimo. Nuestros fármacos tienen que ser eficaces para lo que lo ponemos y, desde luego, el segundo outcome que nos preocupa muchísimo es en el riesgo hemorrágico. Hokusai también fue el primero en lanzar los datos, fue en un AS en año 2018 y un New England a la vez, en el que comparó en pacientes con cáncer el edoxaban frente a la dalteparina, que la dalteparina ha sido la heparina de bajo peso molecular que en casi todos los pivotales se ha utilizado como comparador porque fue el del estudio CLOT. Aunque vosotros sabéis que la dalte, el fragmin, aquí casi últimamente, en España no lo estamos utilizando prácticamente. Demostró la no inferioridad frente a la heparina de bajo peso molecular y con un riesgo hemorrágico aceptable, pero, ojo, se evidenciaba que los tumores gastrointestinales tenían un alto riesgo hemorrágico, con lo que, ojo, en este tipo de tumores. El siguiente fue el SELECT con rivaroxaban y en el que se evidenció una reducción de la incidencia de trombosis frente a la dalteparina y con una tasa de hemorragia comparable, pero en este ensayo, en la inclusión, se vio que los tumores gastrointestinales intraluminales, el riesgo hemorrágico era muy importante, con lo que se dejó de incluir en la mitad del ensayo, se hizo una adenda al protocolo y este tipo de tumores no se dejó de incluir porque dan problemas hemorrágicos los no resecados. El ADAM-VT con apixaban también demostró unos resultados en cuanto a la recurrencia y en cuanto al índice de riesgo de sangrado muy favorecedores. Y luego, el penúltimo en lanzarse ha sido el Caraballo, que la verdad es que está dando mucho de qué hablar, sobre todo porque en la N incluida ha sido el ensayo con más pacientes incluidos, cerca de 600. La recurrencia ha sido comparable frente a la dalteparina, incluso menos, y el riesgo hemorrágico, la verdad es que también ha sido muy favorecedor en los resultados y en los subanálisis, como muestro en esta segunda diapositiva, ha mostrado incluso en los tumores gastrointestinales, pero no luminales, una incidencia de hemorragia muy aceptable. Y el último, el Castadiva, rivaroxaban, en el que igualmente evaluado a los 3 meses, en estos casos, los anteriores eran a la evaluación de los endpoints a los 6 meses, también se ha demostrado que la incidencia de la recurrencia ha sido menor con el rivaroxaban y con unas tasas de hemorragia prácticamente similares a la dalteparina. Y en
os muestro esta diapositiva, es una recientemente publicada también por Hutton, en el que se ha comparado, ¿no?, en los pacientes con cáncer gastrointestinal, dado que es un tumor muy frecuente, que además tiene alto riesgo de trombosis y en el que nos está dando problemas el DOAC. La verdad es que tanto con el apixaban, el rivaroxaban y la enoxaparina, que fue el brazo comparador en este estudio prospectivo, las tasas de hemorragia grave fueron similares independientemente de la elección del anticoagulante. Y es que además en los subanálisis de los estudios de calidad, que, ojo, tenemos siempre que preguntar al paciente porque la decisión compartida cada vez está, la tenemos que tener más en mente todos los médicos que nos dedicamos a este tipo de pacientes en las que hay varias alternativas de tratamiento. Los pacientes prefieren un tratamiento oral, como no, a un tratamiento con heparina de bajo peso molecular, que solo la hay de forma parenteral. Tenemos, porque la evidencia está clara, porque hay ensayos, como hemos comentado, finalizados, porque hay otros ongoing que nos van a aportar más luz probablemente en el Riva, Edoxa y en el apixaban, porque se han hecho metaanálisis y porque hay estudios en vida real. En estos 2 últimos años, pues todas las sociedades científicas de todo el mundo se han lanzado a actualizar sus guías. Y es verdad que, como han dicho anteriormente, lo ideal es que a ver si hubiera un par de guías, no 5 guías, pero yo os puedo asegurar que tanto la ISTH, ASCO y TAC-CM, la NICE y la de cardiología y igualmente la AS, en líneas generales, la heparina de bajo peso molecular tiene unos datos aplastantes. Tanto los ensayos que se llevan demostrando y que se siguen haciendo desde el año 2003, que incluso tienen en ficha técnica, como el enoxa, desde este verano en ficha técnica ya aprobado para tratamiento con cáncer. Es decir, tenemos una evidencia aplastante en su eficacia y en su seguridad, por lo que es el tratamiento inicial, pero, ojo, al igual que en FA, los ACOT están ganando su posición y lo han hecho así pues, los expertos que han hecho las guías, y que hay que considerar ya un ACOT, y un ACOT, pues cualquiera de estos 3, la verdad es que son muy interesantes. La evidencia del Riva y Apixa parece que con los datos tenemos más pacientes tratados, con lo cual da pues algo más de seguridad, pero que lo tendremos que tener en mente incluso para tratar desde el primer momento, desde el diagnóstico inicial, pero ojo, tenemos que tener muy en mente si el tumor es gastrointestinal, es luminal o no, está resecado o no, y sobre todo los gastrourinarios, que también, como todos sabemos, el riesgo hemorrágico es muy alto. 6 meses de tratamiento hoy por hoy, y desde luego hay que evaluar al final de los 6 meses el riesgo tromboembólico para continuar o no, que en muchos casos vamos a tener que continuar el tratamiento porque el riesgo va a persistir. Como no, y por razones obvias, tengo que mostrar esta diapositiva de las guías del grupo de cardio-oncología europeo, y en el que, pues aquí vemos que es fundamental el evaluar, lo ha dicho Pedro Moliner, hay que evaluar el riesgo trombohemorrágico al inicio de tratar a un paciente, es fundamental. Tenemos que también pararnos 2 minutos a pensar cuál es el riesgo trombohemorrágico, porque nos va a ayudar muchísimo a elegir pues, el abanico que se ha empezado a abrir de opciones de tratamiento de la enfermedad trombótica. También os quiero mostrar, por razones obvias, es mi sociedad internacional, en el que también en el último ISTH, celebrado en Londres en julio, es uno de los temas que también preocupa más a los hematólogos, que es la trombosis asociada al cáncer, y hay que evaluar el riesgo hemorrágico, y nosotros nos fijamos mucho, como no, en las plaquetas. ¿Vale? Entonces, dependiendo de si más de 50.000 o menos de 50.000, tumor intestinal, no tumor intestinal, la decisión la vamos a hacer con este algoritmo. Y un dato interesantísimo y que nos está costando muchísimo a las sociedades científicas luchar en el Ministerio, en las consejerías, es que demostramos que los DOACs son más baratos que las heparinas de bajo peso molecular,
por favor, vamos a ver si conseguimos que nos lo financien, porque nos está costando una barbaridad y a día de hoy, pasada en teoría la pandemia, no nos están aprobando los visados en este tipo de pacientes, ni incluso en pacientes pediátricos, que también es un área en la que yo manejo. Pero, y por último, todavía tenemos retos. Los pacientes que tratamos de la mejor manera nos sangran, tenemos que parar la anticoagulación. Además, se retrombosan. Yo acabo de tratar a un paciente en el Marañón retrombosado con unas dosis óptimas de heparina de bajo peso molecular, con antidieces por encima de 1 o 2. Es decir, tenemos que seguir buscando pues, opciones de mejorar este tratamiento, y aquí aparece la inhibición del factor 11, es la tercera diana en la que se lleva años estudiando, porque los pacientes con déficit de 11, que son la famosa hemofilia C, la tercera hemofilia, son pacientes que sangran muy poco, incluso con niveles, con actividades funcionales de factor 11 muy bajas. Y ya fue Waits hace años investigando que el 11, si nosotros inhibimos el factor 11, vamos a inhibir la generación de trombina y vamos a inhibir la activación del factor 12, que en la cascada de la coagulación lo que vamos a es a frenar la producción de fibrina. Y aparece el abelacimab, pero no solo que es un monoclonal, es que hay de 3 a 4 clases de anti-11 que están empezando los ensayos a practicarse, y donde se ha visto un nicho interesantísimo, los pacientes que sangran más. ¿Cuáles son esos pacientes que sangran más? Los enfermos renales, insuficiencias renales terminales, tienen un alto riesgo hemorrágico, y hay ensayos utilizando del abelacimab concretamente, y los pacientes con cáncer, ¿no? Y aquí está el Aster y el Magnolia, que están ongoing, en el que en los pacientes con cáncer gastrointestinal o gastrourinario se va a comparar con la dalteparina, y en el resto de los tumores el apixaban también se va a comparar, va a ser el otro brazo comparador. Esto no para para nada. Esto es una diapo que me ha dejado mi compañero Andrés Muñoz, oncólogo que todos vosotros conocéis, muy dedicado a la enfermedad trombótica. Y el futuro, pues el futuro es la inteligencia artificial. Vamos a poder decidir con bases de datos, y la medicina personalizada o precisión, que ya han hablado en la otra mesa, porque se han evidenciado que hay genes, mutaciones que aumentan el riesgo trombótico, luego igual las tenemos que tratar de una manera más intensiva. Hincapié en el equipo multidisciplinar, lo ha dicho Pedro Moliner, decisiones compartidas y para terminar, los DOACs se han colocado en primera línea, eso es así, la heparina evidencia aplastante, pero el futuro no para, y quién sabe si en los próximos años tenemos datos muy buenos para hablar de los anti-11. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, y ahora va a ser también Cristina, en este caso, pero Mitroy, que es una cardióloga del Puerta de Hierro, a la que todos conocemos y que está súper dedicada a la cardiooncología. De hecho, lleva la parte de cardiotoxicidad de este hospital y colabora estrechamente con los oncólogos, y bueno, pues nos va a dejar aquí el challenge, nos va a retar con casos clínicos difíciles, a ver si somos capaces de resolver. Y además va a mejorar el tiempo. ¿Perdón? Y además vas a mejorar el tiempo. Bueno, me lo ponéis muy difícil. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio hablar en esta reunión que siempre ha sido una inspiración para mí a lo largo de los últimos años. Y si Pedro y Cristina han hablado muy bien de las opciones terapéuticas en la fibrilación auricular y en la trombosis asociada al cáncer, yo he preparado 3 casitos que voy a presentar de forma muy resumida para poder ir tocando pues los principales temas que tenemos en este campo, ¿vale? El primer caso es el caso de un paciente de 80 años, es hipertenso, es diabético, está en tratamiento para un cáncer de próstata con terapia de deprivación androgénica, y por recurrencia bioquímica y resistencia a castración se añade enzalutamida, que es un bloqueante de los receptores de testosterona.
Todo va bien hasta un tiempo después, cuando el paciente va a su médico de cabecera porque había notado un pulso irregular. Le hacen un electrocardiograma y ven que tiene una fibrilación auricular. Su médico de familia inicia tratamiento con acenocumarol, puesto que el paciente tenía un CHAS alto, dosis bajas de bisoprolol y le envía a la consulta de cardiología. Solo que por el camino la consulta de cardiología se retrasa 2 meses, el paciente tiene un cuadro de afasia motora, por suerte transitoria, después de 30 minutos el cuadro se había recuperado completamente, acude a urgencias, es valorado por neurología, la batería de pruebas basales resulta ser normal y es diagnosticado de una IT en el territorio de la carótida izquierda. Las pruebas analíticas son normales con la excepción de un INR de 1,6, lo que, revisando posteriormente los controles que tenía el paciente, vimos que en ningún momento había alcanzado un control adecuado de su INR. Y ahondando un poco más en su historia, vemos que realmente el fármaco que él estaba recibiendo, la enzalutamida, interfiere de forma muy significativa con la acenocumarol, disminuyendo sus niveles plasmáticos. Entonces, ahora nos estamos encontrando con un paciente que ya ha tenido un evento embólico, que el antivitamina K no le ha ido bien y cuál de estos anticoagulantes directos nos podemos plantear. Pues tenemos que tener en mente que las vías metabólicas más importantes de los anticoagulantes directos que tenemos que saber son 2, son la glicoproteína P y el citrocromo 3A4. La glicoproteína P afecta sobre todo al dabigatran y en menor medida al edoxaban, mientras que en cuanto al sustrato del citrocromo 3A4, sobre todo los anti-10A son metabolizados por esta vía, con el edoxaban siendo el fármaco que menos metabolización por esa vía tiene. Y la enzalutamida, pues la enzalutamida la verdad es que es uno de los fármacos con los que más difícil es anticoagular un paciente, porque es un inductor potente del citrocromo 3A4, por lo tanto nos va a bajar de forma significativa los niveles de sangre de rivaroxaban y de apixaban. También puede afectar, aunque esta interacción no es tan evidente, o sea, no está demostrada en práctica clínica, la glicoproteína P, y desde luego no podemos utilizar el Sintron. Para tener una esquema así un poco rápida, aquellos pacientes que tienen indicación de anticoagulación y están en tratamiento con este fármaco, si tienen un aclaramiento de creatinina inferior a 50, pues tienen como alternativa el edoxaban a dosis reducidas o tratamiento con antivitamina K, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacer de verdad un seguimiento muy estricto del INR y probablemente dar dosis bastante más altas de las que estamos acostumbrados. Aclaramientos de creatininas intermedios, pues podemos usar los 2 anticoagulantes directos y siempre la antivitamina K, y por encima de 95 mililitros por minuto, sobre todo la indicación primaria sería de dabigatran. Nuestro paciente tenía un aclaramiento de 70 mililitros por minuto y iniciamos tratamiento con edoxaban a 60 miligramos al día, a dosis plena, y el paciente no tuvo mayores eventos posteriormente. Vamos a pasar al segundo caso clínico. Es un varón de 82 años, hipertenso, dislipémico, con cardiopatía isquémica, una revascularización coronaria, con un stent y que tenía un adenocarcinoma de pulmón que en su día se fue tratado con cirugía, con radio y quimioterapia. Tuvo una buena evolución, salvo una metástasis única vertebral que fue tratada con radioterapia local, gefitinib, con lo cual el paciente tuvo una evolución, estabilidad clínica, hasta que acude a urgencias por una crisis hipertensiva, cefalea, imposibilidad de una marcha adecuada, y se diagnostica
en el CT vemos varias lesiones sugestivas de metástasis cerebrales, una de ellas con un importante edema vasogénico. En este caso, el paciente es ingresado, recibe dexametasona con una mejoría inicial de los síntomas, pero a los 3 días presenta desaturación, dolor en el pecho, disnea y se objetiva en el angiotac un tromboembolismo bilateral. Estamos en un momento muy crítico de un paciente con una enfermedad oncológica muy evolucionada y grave, con metástasis cerebrales, pero que nos obliga a hacer alguna intervención sobre este evento agudo de embolismo pulmonar. Buscamos evidencias, hay una guía reciente de tratamiento de trombosis en pacientes con cáncer que nos da una indicación clase 2A, pues nos anima que en los otros pacientes que tienen tumores cerebrales o metástasis cerebrales se pueden emplear tanto heparina como anticoagulantes directos. Y buscando más, pues por supuesto, las guías nuevas de cardio-oncología nos llama la atención de que una lesión cerebral aguda o reciente o en evolución es un factor de riesgo muy alto para sangrado. ¿Qué más evidencia hay? Pues este trabajo ha sido publicado recientemente, es una metaanálisis de todos los estudios que hay comparando anticoagulación en pacientes con tumores cerebrales y, como podéis ver, las metástasis cerebrales sangran bastante, pero igual si los pacientes son anticoagulados o no están anticoagulados, mientras que los tumores cerebrales primarios sí tienen un aumento significativo del sangrado intracerebral cuando los anticoagulamos. No hubo diferencia significativa entre anticoagularles con un anticoagulante directo o con una heparina de bajo peso molecular. Otro estudio más, este es un poco más antiguo, es un estudio retrospectivo donde ven que las metástasis del cáncer pulmonar de célula no pequeña alcanzan como aproximadamente un 20% o quizás un poquito menos, mientras que otro tipo de metástasis como el del melanoma o el de cáncer renal efectivamente tiene una tasa de sangrado que hasta un 40% bastante más alta, con lo cual pues en este paciente se inició tratamiento con heparina de bajo peso molecular, con miedo, el paciente con una dosis ligeramente infradosificada, que por suerte en ese momento tuvo buena evolución. Se trató con radioterapia las lesiones intracerebrales, pero se produjo fallecimiento pues, pocos meses después por progresión tumoral. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de sangrado intracerebral. Y ya el último caso es de una mujer de 78 años, también hipertensa, diabética, dislipémica, con cardiopatía isquémica, con una fibrilación arterial paroxística de base, bastante sintomática, pero que se controló bastante bien con dosis bajas de amiodarona, que tenía una leucemia linfática crónica de larga evolución. Hubo progresión de la enfermedad y se decidió iniciar tratamiento con ibrutinib. El tratamiento de base de esta mujer era con ARA2, con betabloqueantes, con amiodarona, con apixaban a dosis plenas, estatina, antidiabéticos y ibrutinib. Es remitida a la consulta de cardio-oncología porque la paciente tiene muchísimos episodios de epistaxis, hematomas generalizado, por ver si nosotros podríamos ajustarle un poquito su tratamiento anticoagulante, optimizarlo. Basalmente el paciente, pues una paciente sin datos así muy llamativos, un bajo peso, por debajo de 60 kilos, una función normal, casi normal, un filtrado glomerular de 48, hígado normal y anemia con ligero componente ferropénico. Desde el punto de vista cardiológico, su electrocardiograma y su ecografía no mostraban alteraciones de interés. Ayer se habló mucho del ibrutinib, que es la base de los tratamientos en leucemia linfática crónica, y ya sabéis que favorece la hipertensión,
favorece aparición de fibrilación auricular, esta paciente ya lo tenía, pero también tiene un efecto directamente antiagregante, produce sangrado de mucosas, hematomas y hasta un 5% de los casos sangrados mayores. No solo eso, sino que este fármaco interfiere con la mayoría de los fármacos que nosotros usamos para la fibrilación auricular. Por ejemplo, la amiodarona aumenta de forma significativa los niveles plasmáticos de ibrutinib. En este caso, la dosis externa desde 420 miligramos ya había sido reducida por su hematólogo en base a la ficha técnica. Y también interfiere mucho con los anticoagulantes orales. El dabigatran no se puede administrar de forma concomitante porque aumenta mucho sus niveles plasmáticos, pero también hay cierto grado de interacción con los inhibidores del 10A. Es verdad que es bastante difícil de valorar cuánto el grado de interacción y cómo va a influir los niveles plasmáticos de cada uno. ¿Qué hicimos en esta paciente? Pues los fármacos de base que no tenían muchas interferencias los mantuvimos igual, le disminuimos la dosis de amiodarona porque la fibrilación auricular estaba bien controlada, por intentar interferir menos con el ibrutinib, aumentamos para compensar el beta bloqueante y también se hablaba ayer de las dosis bajas de los anticoagulantes orales. Esta paciente, por suerte, cumplía los criterios de usar la dosis baja de Doxaban porque tenía menos de 60 kilos de peso y un filtrado glomerular por debajo de 50 y nos lanzamos a cambiar el anticoagulante directo. Pero no surgió ningún efecto, la paciente seguía con sangrados de repetición, incluso tuvo un sangrado digestivo que tuvo que recibir transfusión y finalmente decidimos hacer un cierre de orejuela. Se suspendió el edoxaban, en este caso, pues, dado el efecto antiagregante del ibrutinib, dejamos solo un antiagregante que es el clopidogrel por su efecto menos gastrolesivo y a corto plazo, por lo menos, ha habido una mejoría clínica y la paciente ha tenido menos sangrados. Ya se ha hablado mucho de la estrategia que hay que seguir en este tipo de pacientes y tenemos siempre, sobre todo en los pacientes con cáncer, que tienen situaciones muchas veces muy especiales, tenemos la posibilidad de cierre de orejuela, que aunque sea una indicación de clase 2B, pues lo tenemos que tener en cuenta para aquellos pacientes que tienen una supervivencia superior a 1 año. Y a modo de conclusión, como han comentado Pedro y Cristina, pues la combinación de cáncer, fibrilación y trombosis casi siempre da unas situaciones clínicas complejas y la mayoría de los casos son complejos, no son fáciles. Hay que hacer una historia clínica muy cuidadosa, revisar las interacciones y tener una buena coordinación entre los equipos. Y muchas gracias. Gracias, Cristina. Son excelentes los casos. Tenemos tiempo para 2 preguntas, pero cortitas, con respuestas aún más cortas. Tiene preferencia la audiencia. No está el doctor Juan Atey, o sea que van a ser rápidas. A ver. ¿Hay alguna pregunta? Ahí hay una pregunta. Buenas, yo soy Marina Revilla del Hospital Río Ortega de Valladolid. Quería preguntar si tenéis algún tipo de experiencia a la doctora Pascual en concreto, con una trombosis asociada a catéter un poco especial, que es cuando hallamos trombos intracavitarios por catéteres intravasculares que se han metido demasiado dentro en cavidades derechas, ¿no? Si hay algún tipo de experiencia con los anticoagulantes orales directos y el tiempo que habría que mantenerlos. No, con anticoagulantes orales la verdad es que muy poca experiencia en este tipo de trombosis, que no es infrecuente. Nosotros además en pacientes con mieloma los vemos con cierta frecuencia, ¿no? Con catéter, con el Hitman colocado, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos utilizando las heparinas de bajo peso molecular fundamentalmente en estos trombos que son muy graves, ¿no? Y que intentamos, la verdad es que por el efecto fibrinolítico que tiene la heparina de bajo peso,
intentamos reducirlo y que se peguen bien a la pared del miocardio y que no se muevan de ahí, ¿no? Con los anticoagulantes no nos hemos lanzado a tratarlos. Y en cuanto a los meses, 3 meses es una opción, mínimo 1 mes. Nosotros tenemos mucha premura a veces porque el paciente tiene que trasplantarse y hay que intentar abreviar los tiempos, pero la verdad es que los controles por imagen, el que desaparezca el trombo nos da bastante, nos puede dar o nos puede guiar en cuanto al tiempo. Pero 3 meses así de entrada. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Me permites hacer? Pedro, ¿quién se encarga del seguimiento del paciente con cáncer IFA en tu centro? Sí, ¿O quién crees tú que debe encargarse? Esto es un tema importantísimo y es verdad que, ahora repasando, quizás no he hecho bastante hincapié. El seguimiento es una parte importantísima porque al final la valoración que hemos hecho del paciente tan fina, de mirar riesgo hemorrágico, riesgo embólico, tomar decisión de la anticoagulación, etcétera, eso nos vale para ese momento, ¿no? A lo mejor en 2 meses la situación ha cambiado, con lo cual es imprescindible hacer un seguimiento de los pacientes para reevaluar la situación clínica en cada uno de los momentos. A lo mejor hoy no podemos anticoagular al paciente porque tiene 20.000 plaquetas, pero en 2 semanas tiene 100.000, ¿no? Entonces, el tema del seguimiento es algo que es realmente importante. En nuestro centro, cada paciente que empezamos anticoagulación y está en tratamiento activo, lo enviamos a la unidad de hemostasia. Ellos, pues, la enfermera les explica todo el tema de complicaciones, de efectos secundarios, etcétera. Desde la unidad de hemostasia, si hay sospecha de posibles interacciones, pueden hacer también niveles en sangre, etcétera. Y ellos hacen una parte del seguimiento, pero obviamente el paciente lo vemos todos. Entonces, si el que ve un cambio clínico en el paciente es el oncólogo, es el hematólogo o es el cardiólogo, al final es irrelevante. Lo importante es en ese momento pues, contactar con el resto del equipo y decir, aquí ha habido un cambio, ¿qué hacemos a partir de ahora? Bien, creo que te queda un minutito para que le hagas a lo mejor una pregunta a Cristina. Perdona, ¿yo puedo hacer un comentario a Pedro? Nada, sobre el tema de la monitorización de los ACOT, ¿no? En el laboratorio, que es algo que es una realidad, que no hay que hacerlo de forma rutinaria, pero que muchos de los laboratorios, y en Belviche, me consta que Pere Domenech, por supuesto, los tiene y además es un expertísimo. Yo creo que en situaciones de sospecha de interacción, de sospecha de sobredosis o con clínicas trombohemorrágicas que no deberían de estar pasando, yo creo que pueden ser de ayuda. El monitorizar la cantidad de anticoagulante que hay en plasma. Vale, pues mi última pregunta para Cristina. Es verdad que con toda la evidencia que se ha presentado aquí hoy queda claro que como una opción inicial, a la misma vez que está la heparina, están los DOAC y con más evidencia, pues los estudios son, sobre todo en pacientes oncológicos, son estudios con una N mucho mayor y son estudios mejor diseñados. Por cierto que hay uno chiquitito con rivaroxaban en paciente con trombosis asociada a catéter, pero es verdad que ahí tenemos poca todavía ciencia. Pero bueno, es claro que además en cuanto a adherencia al tratamiento y facilidad para que el paciente se adhiera a él y para mantener su calidad de vida, sin duda un fármaco oral está por encima de un pinchazo con una heparina. Pero ¿tú dónde crees que todavía está ese hueco de la heparina en el tratamiento del paciente oncológico con trombosis? Pues yo creo que siempre vamos a usar las heparinas. Sobre todo, a mí me parece útil, en aquellos pacientes durante cortos periodos de tiempo que no toleran por vía oral, que tienen algún problema de absorción intestinal. Yo creo que es atractivo en aquellos pacientes que tienen esas trombocitopenias que no te permiten por debajo de 50.000 plaquetas, sobre todo mantenidas, porque los hay estos pacientes que quizás no te animas tampoco a retirarle el anticoagulante, tampoco le puedes poner la dosis plena y pues parece que la dosis intermedia de heparinas de bajo peso molecular podría dar una solución, pues no la ideal, pero bueno. Sí. Bueno, muchas gracias a los ponentes brillantes, a la comoderadora, a la audiencia, y hemos cumplido, yo creo, Teresa. Ahora sí.